enfermedad granulomatosa crónica que afecta principalmente la piel, los nervios, que es causada por Mycobacterium leprae, que es un patógeno intracelular obligado. Otro que afecta comúnmente, como ya lo dije, piel y nervios, pero hay otros sitios más afectados, por ejemplo, a nivel de la piel. A Mycobacteria le gusta mucho como las partes frías, entonces vamos a ver que se va a encontrar sobre todo, por ejemplo, a nivel, o le gusta más bien la nariz, los lóbulos de orejas, entre otros sitios. Además, puede afectar la mucosa del tracto respiratorio superior, la cámara anterior de los ojos, los testículos, y va a producir, y aquí es lo más importante, pues, es que produce secuelas en una amplia gama de tejidos y sistemas, incluidos, pues, además de los ojos, tejido linfoide, respiratorio superior, testículos, músculos, huesos. El diagnóstico lo vamos a hacer basados en signos y síntomas clínicos, con signos distintivos a nivel de la piel, que incluyen la pérdida de la sensibilidad, dentro de las lesiones cutáneas, la inflamación o el dolor a nivel de los nervios, con la demostración de bacilos en el frotis de piel o en las biopsias. En cuanto a la morbilidad a largo plazo, pues a pesar del uso global de múltiples terapias, más o menos entre el 30 y el 50% de todos los pacientes van a experimentar algún tipo de episodio de reacción que va a producir algún déficit o discapacidad neurológica permanente. Y esto representa un desafío clínico además porque hay un tiempo muy largo de incubación entre el momento en que se adquiere esta micobacteria hasta que los pacientes empiezan a desarrollar síntomas, que en promedio es de 3 a 7 años. Y esto pues más bien demuestra la tasa muy baja de progresión de la enfermedad y que además antes de lograrse el diagnóstico generalmente los pacientes han tenido como varios diagnósticos erróneos. Esta es entonces una enfermedad granulomatosa crónica producida por Mycobacterium leprae que afecta a tejidos cutáneos, tejidos mucosos, nervios periféricos y además va a producir anestesia, pues neuropatías periféricas con anestesias, lesiones por daño nervioso, debilidad muscular, atrofia. Además, se va a producir pérdida ósea por reabsorción, por esa atrofia muscular, con deformidades, desfiguraciones y discapacidades, además asociado pues a la estigmatización social que afecta pues la humanidad a lo largo de años. De hecho, una de las cosas que quisiera proponer es que la cuarta charla fuera como de historia de la lepra, para que entendiéramos también la importancia y cómo a lo largo de los años han sido estigmatizados estos pacientes. Según la OMS, cualquier persona en países endémicos que presente lesiones cutáneas con pérdida sensorial definitiva o un frotis de piel positivo, entonces hay que tener muy presente el diagnóstico de lepra en estos pacientes. En cuanto a la etiología, entonces vamos a comparar un poco a Mycobacterium tuberculosis con Mycobacterium leprae. Tenemos que Mycobacterium tuberculosis tiene más o menos 4.1 millares de bases, donde más del 90% de ese genoma pues va a codificar. En cambio, leprae tiene poco menos del 50% del genoma que codifica. Dentro de lo que hace este bacilo, pues a nivel de la piel, tenemos que primero la transmisión ocurre principalmente por aerosoles. El bacilo va a ingresar y a colonizar a los macrófagos residentes en la mucosa nasal. De ahí se va a diseminar por vía hematógena. Bueno, primero los macrófagos alveolares lo van a captar, lo van a ingerir, y por vía hematógena se va a diseminar a tejidos y a los nervios. Va a ocurrir aquí la interacción huésped-patógeno mediado por receptores tipo TOL. Y además de esto, lo que vamos a ver es que dentro de la piel y dentro de los nervios, este bacilo va a empezar a proliferar principalmente en las células de Schwann. Vamos a ver, entonces aquí les voy a mostrar. A ver, listo. Cuando la persona entonces se expone a Mycobacterium leprae, la mayoría de los pacientes lo que van a hacer es que van a aclarar o a sobrepasar esta infección, porque generalmente nosotros tenemos una resistencia natural y muy pocos pacientes lo que van a desarrollar es una lepra asintomática, donde según la respuesta inmune vamos a ver entonces también las diferentes manifestaciones entonces de la lepra. Esta lepra, pues sabemos que se clasifica en lepra tuberculoide, las borderline, que es tuberculoide limítrofe o límite borderline, lepra lepromatosa limítrofe y borderline, y la lepra lepromatosa, perdón. Y cada polo va a estar asociado entonces con un perfil inmunitario, ya sea humoral o celular. Cuando lo que predomina es una respuesta mediada por células TH1, es decir, lo que se va a producir es el polo de la lepra, tuberculoide, donde lo que se va a predominar es la eliminación o contención de este micobacteria a través de los granulomas.
Entonces les estaba diciendo que cuando lo que predomina entonces es esta respuesta de tipo TH1, lo que se va a manifestar entonces es el polo de la lepra tuberculoide, donde va a predominar una respuesta mediada celular, se va a contener los microorganismos a través de la formación de granulomas y van a haber generalmente muy pocas microbacterias. Y además, cuando nos vamos hacia el otro lado, es decir, lo que predomina es la respuesta humoral, vamos a ver que las manifestaciones van a ser de la lepra lepromatosa, van a ver, o esta respuesta tipo TH2 va a permitir la proliferación de micobacterias dentro y alrededor de los macrófagos, y cuando lo que hay es como una, según, perdón, el tipo de respuesta que predomine, aquí es donde vamos a ver las lepras borderline. Estas reacciones reflejan como cuando hay un cambio repentino hacia TH1 o hacia desde alguno de estos estados borderline, lo que va a haber es que va a producir un daño nervioso irreversible como la neuritis. Las reacciones, por ejemplo, del eritema nodoso leproso ocurren en pacientes con una lepra borderline lepromatosa o una lepra lepromatosa, y lo que ocurre aquí a la derecha, en esta que vemos en la imagen, lo que ocurre es que hay un aumento en las respuestas mediadas por células humorales a esta Mycobacterium leprae. El eritema nodoso leproso entonces está asociado con la liberación sistémica de mediadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleuquina 4 y además gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares y de depósitos de inmunocomplejos. En el caso, pues, de las reacciones reversas, lo que va a predominar de este lado es la inmunidad celular, que son las otras reacciones, pues, en lepra, que las vamos a ver en la tercera charla. Pero básicamente es, según el tipo de respuesta que predomine, si se logra contener el bacilo o si no se logra contener este bacilo, pues van a ser las manifestaciones clínicas. Ahora, esto, pues lo que quería mostrarles con esta era que cuando predomina la respuesta TH1, es una respuesta proinflamatoria, se va a controlar el crecimiento bacteriano y prevenir la diseminación. Si predomina es una respuesta TH2, va a haber una regulación negativa de esta respuesta con un crecimiento descontrolado del bacilo. Y estas interacciones entre una respuesta TH1 y TH2 es lo que va a permitir que se desarrollen estos estados limítrofes o borderline, que se piensa que son un estado transitorio entre, entre unas manifestaciones clínicas y otras. Una de las características entonces que tiene el bacilo de la lepra es la capacidad de unirse e invadir las células de Schwann asociadas al sistema nervioso periférico. Lo que va a producir es que este bacilo colonice estas células de Schwann, inflame, produzca una inflamación a nivel de estos nervios por la liberación de mediadores inflamatorios, y lo que se va a producir es una apoptosis mediada por estas células T con la consiguiente desmielinización de estas fibras nerviosas y la producción de la neuropatía. El compromiso entonces también puede ser cutáneo, ocular, nasal, renal, y lo que ocurre aquí es que los bacilos, como son estos bastoncillos que vemos aquí en la histología, se van a agrupar, eso es lo que se llama globias, a una temperatura de más o menos 30 grados. Ellos prefieren entonces los lóbulos de las orejas, las mejillas, la nariz, las zonas sacrales, los glúteos, la mucosa nasal, los nervios periféricos y la cámara anterior del lomo. Vemos entonces cómo tiene también predilección por las estructuras que recubren los órganos. Por eso, principalmente a nivel de piel, como ya lo vimos, a nivel de cámara anterior del ojo y a nivel renal. Por eso la lepra puede tener compromiso pues, renal. En cuanto al modo de transmisión, la principal es la transmisión de gotas a través de la mucosa nasal o respiratoria, y tener en cuenta que los bacilos pueden sobrevivir 2 a 7 días fuera del cuerpo. Puede haber transmisión de piel a piel en contacto de pacientes multibacilares altamente infectados, y se han reportado algunos casos de lepra cuando se comen armadillos infectados. De hecho, se han logrado cultivar lepra, la micobacteria, perdón, en las patas, en las almohadillas de los ratones e incluso en armadillos. Debemos tener en cuenta que esta enfermedad tiene una alta, o la micobacteria más bien, tiene una alta infectividad, pero una baja patogénesis, porque son muy pocos los pacientes que en contacto con el bacilo van a desarrollar la patología. La mayoría tenemos o tienen, no sé, una resistencia natural y logran un aclaramiento de la enfermedad. Tiene un tiempo de replicación de duplicación muy baja, de 2 semanas, y el periodo de incubación es muy extenso, puede ser de 9 meses hasta 20 años. En promedio se habla de 2 a 5 años para los casos de la lepra tuberculoide y de 8 a 12 años para la lepra lepromatosa.
El periodo de contagio también varía, puede ser de un mes a durar 20 a 30 años, siendo el paciente pues contagioso. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el tratamiento adecuado con clofazimina y dapsona hace que el paciente no sea infeccioso luego de 3 meses de tratamiento, y con rifampicina a partir del tercer día del tratamiento. Existen varios factores de riesgo para adquirir esta enfermedad, entre ellos los factores socioeconómicos, sobre todo porque el hacinamiento, más bien la pobreza, la desnutrición, no, el aseo insuficiente, no disponibilidad de una atención médica, residir en áreas endémicas con contactos domésticos que no sean tratados, todo esto predispone al desarrollo de la enfermedad. Hay que tener en cuenta también que más o menos se habla de que un 95% de los adultos son resistentes a la infección y que los niños son susceptibles a la infección. Además, pues que como ya les venía diciendo, las infecciones subclínicas también no pueden ocurrir con mayor frecuencia en áreas endémicas, y la enfermedad clínica se va a manifestar solo en una pequeña fracción que tenga algún deterioro específico mediado pues de la inmunidad mediada por células a Mycobacterium leprae. Ahora, la colonización de la piel y la invasión de los nervios periféricos por los bacilos, seguido de la respuesta inmune, innata y adaptativa por parte del huésped, van a dar como resultado ese espectro clínico de lepra que les mostraba. Existe una resistencia genética general hacia el desarrollo de la lepra, con más del 90%, se habla de un 90-95% de personas con inmunidad natural a esta infección, y siendo la inmunidad mediada por células la más importante para prevenir la progresión de la enfermedad. La lepra entonces se clasifica entre los dos polos de la enfermedad, con transición entre las diferentes formas clínicas, y los criterios clínicos, histopatológicos e inmunológicos identifican 5 formas de lepra. Tenemos entonces un extremo, que es la lepra tuberculoide, donde hay una alta resistencia, una alta respuesta frente a la micobacteria, con pruebas de lepromina positivas, con organismos o bacilos difíciles de encontrar. Generalmente el paciente no es infeccioso, son 1 a 2 lesiones localizadas. Pero también tenemos el otro extremo, que es la lepra lepromatosa, donde hay una baja resistencia natural frente a esta micobacteria. Hay muchos microorganismos, el paciente es muy infeccioso, generalmente hace lesiones localizadas. Y tenemos las formas intermedias o limítrofes o borderline, donde encontramos las formas tuberculoides, donde encontramos la borderline tuberculoide, borderline lepromatosa y la borderline. Esta borderline es un estado intermedio transitorio, donde hay una resistencia intermedia, se pueden encontrar algunos microorganismos, los pacientes son ligeramente infecciosos y pueden haber lesiones más diseminadas, más como salteadas, por decirlo así mejor. Ahora, una de las cosas que aparece con la lepra, que es importante factor que genera incapacidad, son que puede producir, por un lado, agrandamiento de los nervios. Va a ser percibido como una asimetría, unos nervios engrosados, la mayoría de nervios cercanos a la piel, sobre todo, ya les voy a mostrar una imagen, pero sobre todo entonces tenemos los nervios auriculares, el cubital, el radial, el cutáneo radial, perdón, el peroneo superficial, el nervio sural, el tibial posterior. Además, a nivel cutáneo va a haber un deterioro de la sensibilidad de las lesiones cutáneas, con o sin signos y síntomas de inflamación. Entonces, todos los pacientes no hacen pues una neuritis. Hay una neuropatía silenciosa, y entonces el paciente va a empezar a ver es una pérdida sensitiva. Van a tener lesiones en piel hipoestésicas o anestésicas, que el paciente puede tener quemaduras, traumatismos y no darse cuenta. Va a haber una neuropatía motora, lo que va a llevar a debilidad a nivel muscular, atrofia, y si esta se mantiene, entonces va a llevar a contracturas en medias sin guantes. Además, hay un patrón de discapacidad sensorial. Lo que ocurre aquí es que hay una pérdida lenta de las fibras tipo C, donde el paciente tiene una menor discriminación entre el calor y el frío. Luego, bueno, empezamos por ahí. Luego hay pérdida de dolor, el tacto ligero, y empieza con áreas acrales y se va extendiendo pues a nivel centrípeto con el tiempo. Y lo otro que se afecta es, por afectación del nervio simpático, es la sudoración. Los pacientes tienen anhidrosis en palmas y plantas. Entonces, esto es muy importante porque cualquiera de estas manifestaciones podemos encontrar. Esta es una imagen más bien como de los posibles nervios que se deben evaluar cuando se está revisando, haciendo el examen físico de un paciente en un área endémica con lepra o que se sospeche con lepra, porque estos nervios se palpan agrandados, se palpan como cordones. Normalmente, si uno se va a palpar el nervio mediano, pues uno no lo siente, uno lo que se puede sentir son los tendones, los músculos, pero el nervio mediano no, y estos se palpan como cuerdas, todos estos nervios que vemos acá.
Perdón, a nivel cutáneo, entonces vamos a ver que la OMS también presenta un sistema de clasificación más simple para facilitar la selección del tratamiento. Es un sistema más práctico que se puede usar en regiones con recursos limitados, donde a veces no está disponible la histopatología o donde queremos hacer un diagnóstico, una clasificación más bien rápida, cuando tenemos más bien una microbiología básica, donde vamos a mirar las lesiones de la piel, la secreción o más bien el líquido del lóbulo de las orejas, para detectar los microorganismos ácido alcohol resistentes. Y incluso clínicamente, si no disponemos de ningún frotes ni nada, solo con el número de lesiones. La OMS entonces ha clasificado de forma más sencilla la lepra en paucibacilar o multibacilar. Paucibacilar se refiere cuando hay 1 a 5 lesiones cutáneas, compromiso de un nervio o una baciloscopia o biopsia de piel que no reporte bacilos. Si ya lo que tenemos son más de 5 lesiones cutáneas, más de un nervio afectado o una baciloscopia que reporta bacilos, estamos hablando es de una lepra multibacilar. Y tal vez, entonces por eso muchas veces decimos, bueno, pero yo escucho que la clasifican en paucibacilar, multibacilar, tuberculoide, lepromatosa, ¿de qué estamos hablando? Y es básicamente esto, que después una manera en la cual la OMS pues, nos ayudó para poderla clasificar mucho más rápido. A nivel clínico, entonces, tenemos la lepra tuberculoide. Esta lepra tuberculoide la tenemos aquí en uno de los polos o de los extremos de la enfermedad. Y tenemos que las lepras indeterminadas, entonces aquí cuando la persona adquiere la infección, entonces se puede pasar varias cosas. La mayoría va a aclarar la infección, va a eliminar el bacilo, lo va a contener y se va a curar. Hay otras personas que esto es unos casos pues mucho más menor número de casos donde hacen unas lepras neurales puras y incluso esto hace parte como del estudio de las neuropatías. Y hay personas que hacen lepras indeterminadas, que son transitorias, que pueden irse a un polo tuberculoide, a un polo lepromatoso o quedarse en la mitad también transitoriamente. La lepra tuberculoide, perdón, tenemos que hace parte de este extremo y es el espectro de pacientes con una adecuada inmunidad mediada por células, donde van a producir principalmente interleuquina 2 e interferón gamma. En la lepra tuberculoide lo que vamos a presentar son placas bien definidas, generalmente una sola placa o pocas placas en un solo segmento del cuerpo, son placas hipocrómicas o eritematosas, a veces pueden ser atróficas o concentroatróficas, presenten con pápulas o tubérculos como estos que vemos aquí a la derecha, que son principalmente con unas formas muy circinadas, que uno inicialmente, como entre los diagnósticos, puede decir, bueno, puede que se trate de una tiña, por decirlo así, porque pues, por supuesto, una tiña corporal es más común que tener una lepra tuberculoide. Y hay un tipo especial de esta lepra tuberculoide, que es la que se aparece en los niños, que generalmente es autocurativa, que es la lepra nodular infantil, donde se encuentra como esta niña que vemos acá, una lesión nodular única, como este niño que vemos aquí abajo a la derecha, una lesión nodular única, pero los niños también pueden hacer pápulas o nódulos que se van a convertir en placas, como esta imagen de arriba a la izquierda, o como esta niña que hizo una lesión mucho más anular, que se presentan generalmente en la cara de los niños. La lepra tuberculoide, entonces, son placas bien definidas, elevadas, eritematosas, sin pelo. Entonces, se están perdiendo los anexos y ahora histológicamente se los voy a mostrar. Sin pelo, hipopigmentada con un borde elevado. Lo otro es que el nervio sensitivo cercano puede estar o no agrandado y esta placa, además de no tener pelo, es anestésica y es anhidrótica para que pues tengamos esta parte en cuenta y tener, mirar lo que yo les decía, que primero se pierde, por ejemplo, la sensibilidad, la discriminación entre el calor y el frío, después, posteriormente, por ejemplo, el dolor, cuando les vayamos a evaluar. Vemos aquí una lepra tuberculoide, vemos esta lesión en el tórax de este paciente. Es una lesión anular, anestésica, solitaria, que en este caso había estado presente por 3 meses, con bordes irregulares, con eritema, con descamación. Y además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se empieza a probar como la sensibilidad de estos pacientes, por ejemplo, si lo que hacemos es pinchar al paciente, supongamos con una aguja, pueden quedar como, empezar a ver un rocío sangrante, pero es porque del producto, pues del trauma que estamos ocasionando, porque generalmente cuando uno lo chuzan, lo que uno hace es retirarse, pero en el caso de estas lesiones, pues el paciente no lo va a sentir y no se retira. La lepra tuberculoide tiene una tendencia a la curación espontánea. Tenemos que generalmente se puede presentar, puede haber una sola lesión, sobre todo cuando aparecen lesiones de novo
O pueden haber, por ejemplo, dos, tres lesiones, cuando son lesiones que venían del extremo de la lepra tuberculoide borderline, que se transformaron o que migraron o que hicieron ya una reacción de una lepra más tuberculoide. A nivel de la histología, entonces lo que vamos a ver es un infiltrado inflamatorio de tipo granuloma tuberculoide. Son todas estas, ven ustedes, por ejemplo, acá estas células gigantes multinucleadas que van a estar rodeadas por gran cantidad de linfocitos. Va a haber necrosis de calcificación y lo que no va a haber, perdón, son bacilos. Vemos como aquí, como en la panorámica, o que es como el bajo poder, vamos a ver que es una lesión que se ve los granulomas. Cuando ya uno le genera pues el aumento, lo que vamos a ver, esta misma lesión es la gran cantidad de células gigantes multinucleadas, vean estas acá de tipo Langhans, que en esta imagen se disponen en forma pues de herradura, y además la gran cantidad de infiltrados de linfocitos que están rodeando pues estas lesiones, y que incluso puede haber exocitosis en la epidermis, porque vemos aquí cómo esa unión dermoepidérmica se perdió y está infiltrando toda la epidermis. Lo otro es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en esta imagen que les muestro, vamos a ver que aquí hay granuloma, tanto granuloma superficial como un granuloma más profundos, bien desarrollados, y que además lo que hacen estos granulomas que están, estas células gigantes que están intentando contener la infección, es que van a rodear e invadir los anexos de la piel. Entonces, donde hay nervios, rodean los nervios, estos nervios van a tener, a estar infiltrados por linfocitos, el músculo erector del pelo e incluso las glándulas sudoríparas. Por eso, además de encontrarse pues el bacilo a nivel de glándulas sudoríparas, rodeando el músculo erector del pelo o a nivel de nervios, los linfocitos van a atacar estos anexos porque ahí está el bacilo, y por eso estas lesiones no tienen pelo, hay alteraciones de la sensibilidad y además no hay sudor. Cuando nos vamos a la parte intermedia, tenemos las tres formas de lepra: límite, limítrofe o borderline, donde está el extremo borderline tuberculoide, borderline o borderline lepromatosa. Son tres formas inmunológicamente inestables. Todos estos pacientes tienen infiltración de la piel que varía desde poca a muchas lesiones en diferentes áreas del cuerpo. Vemos cómo es muy importante en esta imagen lo que es la neuritis crónica, y la neuropatía sí se presenta en todas las formas de lepra, sin importar clínicamente a nivel cutáneo cómo estén manifestadas. Pero vemos como, por ejemplo, las reacciones en lepra, que va a ser la tercera charla, las del eritema nodoso leproso son más comunes en las lepras, en los extremos de la lepra, en la lepra lepromatosas, las reacciones reversas en las lepromatosas e indeterminadas, por ejemplo. Tenemos la lepra tuberculoide borderline. En esta la resistencia inmunológica es lo suficientemente fuerte como para contener la infección, pero no para autorresolverla. En cambio, incluso las lesiones de lepra, las lesiones únicas y solitarias, pueden curar espontáneamente. En esta tuberculoide borderline es una enfermedad limitada, con un crecimiento bacilar retardado. Los pacientes, es un estado inestable, entonces los pacientes o mejoran o empeoran. Generalmente son pápulas y placas con una configuración anular común, con hipopigmentación, con menor descamación, pero con mayores tamaños, más de 10 centímetros. En la tuberculoide en el extremo tuberculoide tienden a ser más pequeñas, con compromiso también puede haber del tronco nervioso con agrandamiento o parálisis. Las lesiones son similares aquí en esta imagen que yo les muestro. Entonces aquí vemos una, aquí vemos otra, aquí hay otra lesión y aquí hay otra, aunque pues por el fototipo del paciente no se distingue del todo bien. En este caso, las lesiones son similares a la lepra tuberculoide, pero de mayor tamaño, son más numerosas, generalmente entre 5 y 20, y pueden estar menos, no tan bien definidas, con una distribución asimétrica, con lesiones satélite, con pacientes que están en un estado intermedio donde o mejoran o empeoran. Además, aquí vamos a ver la lesión, que es esta que está acá. Vemos que en este caso se ve más que una placa, como una mácula hipopigmentada, la anestesia sobre estas lesiones no es tan marcada en comparación con la lepra tuberculoide. En esta placa ya es mucho, pues esta lesión es mucho más elevada, donde vamos a ver que es una placa eritematosa con unos bordes irregulares muy bien demarcados. Los nervios periféricos en estas formas se ven afectados de formas asimétricas y también pueden causar deformidad, discapacidad e incluso, pues como en todas las formas, inflamarse.
En la lepra tuberculoide borderline, la resistencia inmunológica, entonces está como, el sistema inmune está como peleando con este bacilo para o destruirlo o digamos que dejarse vencer por él. Y por eso es un estado que es como intermedio con un crecimiento bacilar retardado. En este paciente, por ejemplo, vemos que son parches, no son máculas porque se palpan, pero son lesiones no tan elevadas como si lo pueden ser las placas, hipopigmentados, muy mal definidos, con zonas anestésicas, y vemos el gran cantidad de lesiones, la gran cantidad de lesiones que hay acá, con una descamación pues más fina. La lepra borderline, este es un punto medio inmunológico, es la zona más inestable porque rápidamente el paciente cambia a otra forma, o hace una lepra lepromatosa o hace una lepra tuberculoide. Las lesiones anulares tienen unos márgenes más o menos bien definidos, grandes placas con islas de piel normal que se ha llamado en queso suizo, que representan las clásicas lesiones dimórficas, donde podemos ver que el centro de estas lesiones son muy bien definidos y en cambio, más bien los márgenes, el borde externo son mal definidas, que es lo que se ha llamado pues las formas o corresponden a las verdaderas formas dimórficas. La lepra lepromatosa borderline, en este extremo, pues extremo no, en este extremo, pero de las limítrofes o límites, vamos a ver que la resistencia es muy baja o la respuesta es muy baja para restringir significativamente la proliferación bacilar, esa proliferación del bacilo, pero sí esta respuesta inmune sí llega a ser lo suficientemente fuerte para inflamar tejidos y nervios. Este sistema inmune está activado, no me detiene la micobacteria, pero sí es lo suficientemente fuerte para inflamar nervios, inflamar tejidos. Tiene una expresión clínica variable. Aquí vamos a ver que son lesiones, placas con islas de piel sana, lesiones anulares con números variables, hipoanestesias con diferentes compromisos nerviosos. Vemos aquí, por ejemplo, la lepra lepromatosa limítrofe, donde hay lesiones tanto anulares, como esta que está acá, como lepromas, como lesiones papulares y nodulares. Hay estas dos formas de configuraciones. Esta lepra lepromatosa, por ejemplo, en este paciente tiene máculas distribuidas así, simétricamente en el tronco. Si yo, por ejemplo, veo a un paciente con esto, pues lo primero que debo pensar, que es más común, es descartar que el paciente no tenga una sífilis por estas lesiones que tienden a ser más maculares, un poco más eritematoviolaceas, y primero tengo que mirar que no sea esto, que es más común que una lepra. Los pacientes, además, vemos cómo tienen estos dos tipos, pues va teniendo mayor cantidad, perdón, de pápulas y de nódulos de este extremo lepromatoso, pero aún conserva una que otra lesión, esto sí en número mucho más pequeño, de estas placas anulares. Vemos que las lesiones anulares varían en tamaño, están distribuidas asimétricamente, en contraste con las lesiones papulares y nodulares mal definidas, que son más o menos simétricas. A nivel de la histopatología de la lepra indeterminada en general, hasta el 70% de los casos pueden tener una histopatología inespecífica. En el 30% es posible observar un infiltrado perineural donde hay este compromiso nervioso, que es esta primera flecha que vemos acá. Esto es un filete nervioso, esto es un nervio, y aquí vemos este mismo nervio, y todos estos puntitos morados que son células basofílicas. Lo que están representando son los linfocitos que están infiltrando los nervios. No debería haber linfocitos dentro de un nervio. Cuando nosotros en dermatología, en una placa, vemos linfocitos en nervios, de una vez pensamos en lepra. Y aquí son estos filetes nerviosos, y por eso reconocemos que esto se trata de un nervio y vemos cómo hay afectación aquí de este nervio. En las lesiones de lepra también vamos a encontrar estos infiltrados linfocíticos a nivel de las glándulas sudoríparas. Lo otro es que van a ver aquí esta flechita, un segundo, listo, esta flechita que ustedes ven aquí, ay, no me la marca, lo siento. Listo, esta flechita que ustedes ven aquí, lo que nos estaba mostrando, aunque lo borré, es un bacilo. Es esta línea que ustedes ven aquí, es ese bacilo. Ahora, la lepra lepromatosa, que es el otro extremo, se presenta porque hay una falta completa de inmunidad celular, con abundantes lesiones nodulares diseminadas, con infiltración de orejas y de cara. Los pacientes entonces van a presentar los típicos lepromas, angiomas, que son múltiples nódulos diseminados por toda la piel,
asociados a una infiltración difusa. Vemos aquí como hay lesiones nodulares, pero vemos acá, si palpáramos, esta es la piel de este paciente, es una piel que se va a ver infiltrada, gruesa. Aquí vemos cómo hay lesiones nodulares diseminadas e incluso vemos cómo este niño tiene aquí, vemos múltiples pápulas a nivel de la mejilla, pero aquí vemos pápulas y nódulos y vemos cómo hay una infiltración de esta oreja de este paciente. Es en este tipo de lepra donde se ve la característica facies leonina, porque lo que ocurre es que el bacilo está proliferando, está infiltrando la piel. Además, estos nódulos y pápulas están coalesciendo, lo que va a resultar en la apariencia de una cara de león, que se ha llamado pues la facies leonina. Y vemos la gran cantidad de pápulas de aquí en este borde, en el bermellón de los labios, aquí a nivel de la frente, y vemos cómo el paciente, en este caso, tiene pérdida de las cejas. Vemos cómo por esa infiltración se pronuncian las líneas de expresión, las arrugas en la piel, y cómo hay pues un compromiso mucho más extenso. Sin embargo, no siempre cuando hay compromiso de cara vamos a ver estas facies leoninas que tal vez estamos como acostumbrados a decir, veo o a pensar que en la lepra como una facies leonina, y realmente no es lo más común que se ve en una lepra. Estos pacientes hacen estas facies leoninas en casos ya avanzados de años, donde no han tenido tratamiento y donde pues no han buscado ninguna ayuda. Vemos este paciente donde tenemos una infiltración difusa de la piel, como hay un aumento del tamaño del lóbulo de la oreja y aquí hay una placa y si ustedes palpan esta piel es una piel que se ve más gruesa. Sin embargo, hay pacientes que, por ejemplo, hacen estas lesiones mucho más infiltradas y que generalmente, por ejemplo, que uno de entrada podría decir que es más común. Por ejemplo, puede tener un lupus discoide o puede tener, por ejemplo, una sarcoidosis. Si bien no es tan común, pero pues la lepra, según el lugar donde estemos, debe estar dentro de nuestras consideraciones como este paciente que tenemos acá. Hay un tipo de lepra, lepromatosa, que es la lepra histioide o lepra de Wade, que se caracteriza por presencia de nódulos, que son nódulos muy pequeños que parecen como si fueran cicatrices, que pueden estar diseminados o dispersos, y algunos parecidos a lesiones de tipo molusco contagioso. Sin embargo, vemos aquí el compromiso del pezón en este paciente. Y además, lo otro que estamos viendo es la formación, pues la mano en garra, esta mano izquierda, por este compromiso también por la lepra. Tenemos aquí que la lepra histioide, siendo un tipo pues de lepra lepromatosa, se presentan como lesiones tipo dermatofibromas, que con frecuencia a veces se pueden incluso agrupar formando placas, y en estos casos es súper importante pues tomar de estas lesiones, tomar esta biopsia, esta muestra, porque ahí es donde se van a ver gran cantidad de los bacilos, sobre todo pues cuando se hace la coloración con el fitefaraco. En cuanto a la histología, va a haber poca respuesta inmune. Generalmente no va a haber formación de granulomas, pero lo que sí va a haber es múltiples macrófagos que han fagocitado los bacilos, que se conoce como las células de Virchow. Incluso lo que pues vamos a ver es que lo que va a predominar aquí son los macrófagos espumosos, son macrófagos que fagocitan estos bacilos, que vamos a ver globias por la gran cantidad como de apilamiento de bacilos también. Y en este caso vemos cómo está toda esta gran cantidad de macrófagos que están formando nidos, que están ocupando la dermis y que reemplazan los anexos, porque estos macrófagos también y los linfocitos invaden los anexos, los destruyen, los músculos erectores del pelo, las glándulas del sudor, los nervios y los van reemplazando. Cuando nosotros hacemos un acercamiento, vemos en este caso, por ejemplo, en esta lepra lepromatosa, que la epidermis no tiene ningún compromiso, a diferencia de la tuberculosis, donde ustedes ven que habían cambios epidérmicos, como por ejemplo lo que era la descamación, y que se perdía esa unión dermoepidérmica. Aquí toda la epidermis está intacta y hay algo que se forma que es una zona Grens, que es esta banda, como ustedes la pueden ver aquí, más eosinofílica, que es una capa delgada de dermis respetada, que es la zona Grens, y la gran cantidad de macrófagos. La dermis va a mostrar un infiltrado denso de macrófagos espumosos, macrófagos indiferenciados, a menudo en una distribución perivascular y perianexial sin compromiso de la epidermis. Lo otro, entonces vemos aquí cómo estas linfocitos
que pueden ser incluso, pues podemos tener aquí linfocitos tipo B, podemos tener incluso plasmocitos, incluso podemos tener mastocitos que van a estar invadiendo pues toda esta dermis. Y vemos esto que es lo que se llama los macrófagos espumosos, que son estos que se ven aquí como si tuvieran burbujitas, por decirlo así, en el interior, que están fagocitando la gran cantidad pues de los bacilos. Cuando nosotros vemos a nivel de histología estas lesiones con tanto infiltrado de macrófagos, de plasmocitos, de linfocitos, estos macrófagos espumosos, los plasmocitos son estos que se ven un poco, pues un morado, digámoslo así, un poco más tirando como un poco a fucsia. Estas lesiones, pues estas células basofílicas, ahí pues uno pensamos nosotros pues en lepra, hacemos coloraciones como el fitefaraco para ver si se logran diferenciar. Tener en cuenta que hay hallazgos físicos relacionados más allá de la piel. Tenemos que la insensibilidad de la córnea es común en todas las formas de lepra. La sensación corneal generalmente ocurre en la lepra lepromatosa de larga data. Lo otro es que esto que les muestro yo ahí, que es una imagen que encontré pues en internet, que ya no se recomienda como hacerla, pues pasar ese algodón por la córnea, al menos que se esté pues en un consultorio, o incluso eso se puede hacer de una forma como más objetiva. Tener en cuenta, además, que en las lepras borderline y lepromatosas son posibles, es muy posible que comprometan también la córnea, que haya compromiso de la cámara anterior, que haya iritis, que ocurra este iritis de novo o en asociación incluso con reacciones en la lepra, y que además incluso se pueda causar cataratas en los pacientes, que es la causa más común de discapacidad visual y ceguera en los pacientes. Además, que la catarata pues está relacionada también con la edad, se puede producir en los pacientes con lepra por la lepra en sí, pero también con el uso prolongado de esteroides en el tratamiento de las neuritis, de estas inflamaciones nerviosas, pero también en los pacientes con lepra se puede producir por iridociclitis crónica, que principalmente pues esta es subclínica. Vamos a ver, listo, que generalmente, o más bien generalmente no, que estos que les muestro son manifestaciones que se pueden presentar a nivel ocular en pacientes con lepra. Pueden tener cataratas, lagoftalmo, disminución de la sensibilidad a nivel corneal, úlceras corneales, iridociclitis, uveitis, escleritis, glaucoma y otro tipo pues, de complicaciones oculares. Vemos cómo incluso pues, puede haber compromiso a nivel motor, pues a nivel muscular, con la producción de lagoftalmos, infiltración por las bacilos, sobre todo en las lepras, en los estados lepromatosos o borderline lepromatosos, reacciones inflamatorias y daño de esos anexos. Hay que tener en cuenta que uno de cada paciente con lepra multibacilar tratados tendrán alguna forma de complicaciones oculares asociados con la lepra. Los pacientes con lepra que ya habían desarrollado complicaciones oculares antes de ser tratados adecuadamente pueden seguir teniendo estas complicaciones oculares. La terapia multidroga, pues por sí sola no es una protección para que el paciente no le dé una complicación a nivel ocular, y por eso vamos a ver en el seguimiento la importancia de oftalmología. Muchas complicaciones a nivel ocular se pueden desarrollar durante el tratamiento, y además los pacientes curados bacteriológicamente que ya no están clasificados como pacientes aún tienen el potencial de desarrollar complicaciones oculares cegadoras. Las úlceras corneales en estos pacientes pueden ocurrir por varias cosas: por una infección microbiana aguda, como una infección secundaria, como por ejemplo la esqueratitis, lo que resulta en la opacificación de la córnea, incluso pues en estos casos donde hay una infección por la micobacteria, puede haber incluso, o más bien los factores que aumentan el riesgo de que el paciente le dé una infección directa a nivel de la córnea, es que el paciente tenga lactoftalmos, que tenga hipoestesias, que tenga infecciones nasolagrimales, que lleven a micobacteria a nivel de la córnea, o tengan una úlcera en mano, que el paciente se frote el ojo y se lleve el bacilo a la córnea. En pacientes con córneas insensibles, el dolor no es un síntoma de estas úlceras corneales. Esos pacientes suelen presentarse sobre todo tarde, ya cuando la úlcera ha progresado, lo que disminuye significativamente la agudeza visual. Tenemos este paciente con el lepra que tenía una mano pues con diferentes lesiones, con una úlcera que transmitió la micobacteria al ojo derecho. El ojo derecho, cuando el paciente pues lo frotaba, y desarrolló una úlcera corneal que curó con el tratamiento, pero ya le dejó la cicatriz en la córnea. Mejoró la úlcera, pero pues quedó con la cicatriz corneal y perdió la visión. Lo otro, este es un paciente
con lepra lepromatosa, que desarrolló una úlcera corneal por hongos en ambos ojos en diferentes momentos, y el paciente no sentía nada. Así que no necesariamente estas úlceras corneales son directamente por la infección por micobacteria, sino que el paciente tenía unas úlceras por hongos, el paciente no tenía ningún síntoma, y lo que hizo fue que alteró pues su agudeza visual. Tenemos aquí que los pacientes también pueden presentar algo que se conoce como queratitis punteada. En la imagen, en esta polo a nivel superior, vemos manchas blancas en la córnea en un paciente con lepra lepromatosa. Y lo otro es que pues se hablaba que que son estas estructuras puntiformes blancas. Y en la imagen B, a la derecha, vemos una perla lepromatosa, este puntico chiquito, chiquito que está aquí, a nivel pues de las 12 en punto, y son estos punteados blancos, son agregados de Mycobacterium leprae que se han calcificado que en la córnea. No son permanentes y pueden desaparecer, y pueden ser tan escasos como uno en el caso de este paciente o múltiples, y esto se presenta por la invasión directa de Mycobacteria en la córnea. Además, los pacientes pueden tener uveitis o iridociclitis, y además, esta es una de las causas más comunes de ceguera en pacientes con lepra. Lo otro es que el iris y el cuerpo ciliar son anteriores en el ojo, que están a nivel anterior del ojo, son más fríos que que la temperatura corporal central, y por eso a la micobacteria le gustan estos sitios. Son sitios favorables para el crecimiento de los bacilos de la lepra, que luego van a inducir la respuesta del huésped, y por lo tanto, entonces, después de cuando va a venir el proceso inflamatorio, va a venir la uveitis, la iridociclitis. Y lo otro es que pueden haber iridociclitis subclínicas. En la imagen A, nosotros pues vamos a ver micobacterias leprae en el cuerpo ciliar de un paciente con lepra lepromatosa, y además lo que se pasa es que al invadir, estas bacterias desencadenan una respuesta del huésped, causan pues ya la inflamación. Y en la imagen B, lo que se ve son micobacterias, entonces aquí las vemos, dentro del iris de un paciente con lepra lepromatosa, que completó 2 años de tratamiento con terapia pues multidroga, multifármacos. Y lo otro es que dado que el ojo es un órgano pues aislado, las bacterias pueden existir allí durante mucho tiempo, incluso después de recibir un tratamiento adecuado. Por eso aun cuando el paciente sale de su clasificación como paciente, los pacientes podrían incluso posteriormente desarrollar complicaciones oculares, causar hidrociclitis en el periodo posterior al tratamiento. La lepra también invade el tracto respiratorio. Recordemos que esta es una de las vías de entrada donde lo atrapan posteriormente en pulmones los macrófagos alveolares. Tener en cuenta que todos los pacientes con lepra lepromatosa y Bordetella lepromatosa, donde no hay una contención del microorganismo, estos pacientes con enfermedad extensa va a haber diseminación amplia de la infección, y en el tracto respiratorio superior va a haber afectación desde la punta de la nariz, pasando a través de las cuerdas vocales. Los pacientes van a manifestar rinitis, van a tener perforación septal, van a tener colapso nasal, y por la afectación de las cuerdas vocales también van a tener pues voz ronca. O los pacientes tienen también, los hombres, pues compromiso testicular. Es común la pérdida de la producción de testosterona en hombres con lepra lepromatosa, entonces hay que medir la testosterona total. Ya la libre no se mide porque la técnica para su medición es muy compleja y no la tienen todos los laboratorios. Y los pacientes se van a quejar es por impotencia e infertilidad, y al examen clínico lo que vamos a encontrar es atrofia. También puede haber afectación visceral. Hay que tener en cuenta que podría haber afectación del hígado, el vaso, ganglios linfáticos y médula ósea, porque se disemina por este sistema también retículo endotelial. Y la lesión o el daño de órganos clínicamente evidente no es tan común. Además, hay que tener presente con todo esto, pues que les he mostrado que a pesar de que con la quimioterapia efectiva, la discapacidad crónica por afectación, por ejemplo, del tracto respiratorio, del tracto ocular, es menos común que antes, no ha desaparecido. Tener en cuenta, por tanto, que los oftalmólogos y otorrinos siguen siendo como, pues, vitales para evaluar y tratar los pacientes, tanto los cambios agudos para prevenir los cambios crónicos en estos pacientes con lepra. En cuanto al VIH, en contraste con la alta incidencia de tuberculosis e infecciones por Mycobacterium avium intracelular en pacientes con VIH o SIDA, VIH-Sida, la lepra no se ha considerado como una infección oportunista en estos individuos, y lo que se ha planteado es que esto es consecuencia de que Mycobacterium leprae es un parásito intracelular obligatorio, y incluso hay estudios donde se han concluido más bien que el SIDA o el VIH no influyen en la expresión de la enfermedad.
Es decir, un paciente con VIH, SIDA, no va a tener no va a ser más probable que haga unas manifestaciones tuberculosas o lepromatosas, ni tampoco influye de si va a ser o no algún estado reaccional de la lepra, pero sí es un factor de riesgo para que hagan reacciones recurrentes con los tratamientos. Ahora, bueno, y pues, ay, perdón, hasta el momento, pues esto era todo lo que yo les quería mostrar en cuanto a la parte clínica de la lepra y tener en cuenta pues que nosotros no somos uno de los países a nivel mundial que más casos reporta de lepra, pero sí nuestro vecino Brasil, que es uno de estos países. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Doctora Elena, muchísimas gracias por la excelente conferencia. Lo digo pues, de esta manera personal, de las revisiones de lepra que he visto, esta es una de las más completas y nos va a servir mucho. Recuerden que esto va a quedar en el canal, después se va a enviar el link para quien quiera repasar y nos va a dar un abrebocas muy bueno para poder enfocar todo lo que va a hacer desde el punto de vista diagnóstico. Yo tengo algunas preguntas que tengo acá pues para usted. Si ustedes desean, de pronto los participantes pueden ir escribiendo las preguntas en el chat para que también... Listo. Buenas noches para todos. Mi pregunta para la doctora es que los pacientes o personas que tienen tatuajes están más susceptibles para sufrir esta enfermedad o, o es más bien como relativo. Les cuento, en cuanto a la lepra y los tatuajes, pues esta no es la forma más común de adquisición. A través de los tatuajes, pues se pueden adquirir gran cantidad de infecciones, otras más comunes, como por ejemplo una hepatitis, como por ejemplo verrugas, como por ejemplo moluscos contagiosos. Sin embargo, pues se ha hablado pues como de reportes de casos donde hay pacientes que como el único antecedente que ellos muestran, digamos que claramente sería los tatuajes. Se han descrito casos de inoculación de Mycobacterium leprae secundario como al uso de agujas sin esterilizar en tatuadores callejeros. Esto sobre todo pues en la India, que es uno de los países donde mayor cantidad de lepra pues reporta. Y como que cuando el paciente le diagnostica la lepra, yéndose hacia atrás es como el único antecedente pues que encuentran, pero no es la causa, la forma más común. Valentina nos hace una pregunta muy interesante, que de hecho es una de las cositas que de pronto vamos a ampliar en la parte de diagnóstico la siguiente sesión, y es, ¿cómo hago yo de pronto para diferenciar? Y ahorita vamos a ampliar un poquito más, aprovechando de que tenemos por acá el doctor John Echeverry, que está en todo el trabajo de leishmaniasis. Diferencias entre estas lesiones de lepra y de pronto esporotricosis. ¿Cómo sería de pronto ese enfoque diagnóstico? Porque muchas veces para el médico que no es dermatólogo, pero unas lesiones de pronto crónicas en un paciente que vive en un área rural, uno podría pensar leishmania, esporotricosis. ¿Cuál debería ser de pronto ese enfoque inicial y de pronto tirándole de una vez a pruebas diagnósticas? Ya ahorita vamos a preguntar sobre eso. Bueno, entonces, una de las cosas es que pues la esporotricosis es más común que la lepra. Por otro lado, es que las esporotricosis tienden a ser lesiones más verrucosas. Hay algo que nosotros llamamos en dermatología el síndrome verrucoso tropical. Y el síndrome verrucoso tropical nos agrupa lesiones que son generalmente placas muy verrucosas, con hiperqueratósicas, es decir, con mucha escama, con algunas costras que tienden a ser generalmente únicas o muy pocas lesiones. Y dentro de ese gran nombre de síndrome verrucoso tropical tenemos la esporotricosis, que tenemos la cromoblastomicosis, tenemos la leishmaniasis, que son como lo más común que nosotros pensamos. A nivel de la lepra generalmente hace, dependiendo pues del polo, ¿cierto? Hace unas lesiones más anulares y es súper importante y nodulares, pues si es lepromatoso, la parte de la sensibilidad, que no se pierde en estas otras enfermedades infecciosas como por ejemplo una esporotricosis y que tiene un curso mucho más rápido. Un paciente con esporotricosis puede hacer múltiples lesiones en un periodo de tiempo, por ejemplo, más corto, y hay lesiones mucho más características, como por ejemplo la esporotricosis linfangítica, que hace esas lesiones pues, nodulares, siguiendo digamos que el drenaje linfático a nivel de la piel, y es súper importante que cuando nosotros estemos como en sitios, digámoslo así, donde hay enfermedades tropicales, la parte de los cultivos. El cultivo para hongos siempre va a ser muy importante. Tenemos un gran problema que pues espero algún día desde la territorial o la universidad o algo podamos para poder tener cultivos realmente creíbles,
porque hacemos cultivos de muchas lesiones que nos dan negativas y uno sabe que ahí hay un hongo o hay algún otro tipo de infección. Pero la parte de cultivos y la parte del examen directo con KOH, sobre todo el KOH, pues que está más disponible en los primeros niveles de atención, nos puede ayudar bastante. Y ya pues la patología también. Entonces, ese sería como, ya pronto aprovechando, ahí metemos en la cucharada a John, aprovechando que está aquí, le mandamos un saludo. En esos pacientes, entonces, que hay esa duda en lo que hablábamos de la enfermedad rugosa tropical, entonces, a nivel primario, y obviamente si hay asociada hipoestesis, pues entonces hay que hacer las vaciloscopias de lesiones, eso lo vamos a analizar en la siguiente sesión. Entonces, esa vaciloscopia de lesiones en el contexto hipoestesis, habría que acompañarlo también del el raspado para el KOH, y cómo sería entonces ese proceso de la toma de biopsia, ¿eso necesariamente habría que remitir al paciente o cómo sería el proceso? Pues eso depende, porque realmente tomar una biopsia es muy fácil. La idea sería pues que si uno está entrenado o si uno sabe cómo hacerlo solo con un equipo de sutura, uno con una hoja de bisturí hace un elipse profundo, y ese elipse profundo, y me refiero a profundo es porque debe llevar por lo menos a grasa, porque si yo pienso que un diagnóstico diferencial mío es lepra, tengo que llevar a grasa para ver si me traigo algún filete nervioso, y no es un tronco nervioso, es un filete, es decir, algo muy pequeño, para que lo puedan analizar desde la patología y enviarlo hasta acá. Sería ideal porque le ahorra mucho tiempo al paciente y viajes y todo. Pero si estamos en primer nivel y no sabemos pues cómo hacer eso, pues por lo menos el KOH y el cultivo son básicos. Sí, y de pronto en este proceso de la biopsia debería hacerse otra segunda muestra para la parte de leishmaniasis o de ese mismo porción de tejido que se saca, se pueden hacer las dos pruebas. Generalmente, entonces uno lo que hace, les voy a agrandar acá, es que ustedes, esta es una biopsia pues por elipse con una hoja de bisturí, esto es un elipse, y lo que se hace es llegar profundo, hay que llegar a epidermis, dermis y si se puede pues a grasa, lo más profundo pues que se pueda, hoy no vamos a llegar hasta músculo, y esta muestra, entonces uno lo que hace es que la parte en dos, uno ya lo que va a tener es un pedazo como este que se ve acá, y uno la parte en dos, la mitad se va para cultivo y la otra mitad para procesamiento por patología. Y en esa mitad es donde vamos a ver, dependiendo de los hallazgos, si hay esprotricosis o si se van a ver la leishmania o si se van a ver, por ejemplo, los granulomas, para pensar, por ejemplo, por patrón histológico en una lepra. Con la mitad de esta elipse es suficiente y la otra mitad pues cultivo. Aprovechando de pronto que por acá está John. John, disponibilidad de PCRs para hacer la parte de leishmania. ¿Qué también estamos en esa parte acá o estamos dependiendo solamente del diagnóstico por histopatología? Pues el problema, hola, buenas noches a todos. El inconveniente que tenemos con la PCR es que solo la hacen algunos laboratorios pues muy especializados. Ni siquiera el ministerio, bueno, pues el instituto las hace, no a todos los pacientes. Pero digamos que hay 3 centros grandes, que es el CIDEI, el Centro de Investigaciones Médicas en Cali, que dirige la doctora Nancy Gorzarabia, está la Universidad Nacional, y está también la Universidad de Antioquia con el PCET. Y pues en Antioquia también está el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, pues, que es el CES. Digamos que en CES a veces no tienen los primers, entonces nos dan diagnóstico de leishmania, pero no nos dicen qué especie. Entonces no tenemos, digamos, disponibilidad de una PCR de forma regular. Sería pues algo que se podría trabajar más adelante con la Universidad de Caldas, pero pues por ahora es difícil. No tenemos diagnóstico regular de especies en el país. No, y contando la dificultad que hemos discutido no solamente con yo, sino con la doctora Eliana del diagnóstico de cultivo en general de hongos, es una gran falta que tenemos acá en la región. Esa es una gran falta por ese lado. Hay una pregunta que me pasaron aquí a través del chat interno y me parece absolutamente pertinente, y es, digamos, en las formas de lepra multivacilar, ya lepromatosa, debido a que estos pacientes pueden incluso tener la capacidad de producir infección, incluso por las lesiones cutáneas, por los llenos que están de bacilos. ¿Qué recomendaciones podríamos nosotros hacer en términos de incapacidad y aislamiento de estos pacientes? Porque como tú lo mostrabas muy bien en la conferencia, si se da un tratamiento basado en rifampicina, la esterilidad de la lesión es rápida, probablemente en esa primera semana. Pero hay otros tratamientos no basados en rifampicina. ¿Qué recomendaciones se les podría dar a los pacientes? Recordar que estos pacientes muchas veces son pobres, que es de trabajo informal. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer antes del inicio del tratamiento para evitar de pronto contagio en núcleo familiar? Si, por ejemplo, ahí vimos que una de las principales vías, pues una de las vías de transmisiones a través de gotas respiratorias es el uso de tapabocas. Claro. Y evitar el contacto, pues piel a piel directo con los familiares.
Eso, y que sea, pues dejarlo como una recomendación clara para los médicos, especialmente mientras se hace el inicio de tratamiento, porque eso es una de las cosas que vamos a discutir con toda la ruta diagnóstica y que de pronto podríamos hablar de algunas estadísticas de entre el momento en que se detecta el sintomático dermatológico hasta que se inicia el tratamiento puede pasar bastante tiempo, eso no es casi de forma inmediata. Otra pregunta que nos hacen acá y es debido a que estos pacientes muchas veces pues, no están en Manizales. ¿Cuál sería tu recomendación de en cuántos momentos debería haber dermatología a estos pacientes? No entiendo, pues, no entiendo muy bien, o sea, en cuántos momentos, cuántas veces debería ir al Sí, exacto. dermatólogo. Digamos, en todo el curso del tratamiento, ¿cuántas veces y en qué momentos debería haber dermatología a estos pacientes? No solo como por decir cumplimos la norma, sino realmente, dado el espectro de cosas, hablando además que hay unas lepras que las lesiones se van a empezar a definir en el tiempo, entonces, ¿cuál debería ser ese enfoque de dermatología? Ok, listo. Entonces, primero, pues muy importante que si ustedes tienen una sospecha de un paciente con lepra o si ya lo tienen diagnosticado, de una vez lo manden a dermatología. Independientemente porque uno muchas veces ve pacientes que, o me ha pasado, que cuando ya me llega a mí, pues por supuesto el paciente ya tiene un diagnóstico, ya tiene, y muchas veces el diagnóstico pues no lo ha hecho dermatología, pero eso pues igual no es necesario y lo vamos a ver pues el otro encuentro, pero por lo menos sí para mirar cómo van estas reacciones de una forma más objetiva, si las lesiones han disminuido o no, porque pues no se espera que las lesiones se aplanen y desaparezcan completamente porque eso realmente es un proceso lento, pero sobre todo como para hacerle como un primer abordaje a este paciente, una valoración pues física completa, registrar qué tipo de lesiones tienen, cómo son estas lesiones, si han evolucionado o no han evolucionado, pues en cuanto a si están respondiendo pues o no al tratamiento. Muchas veces cuando nos llegan ya el paciente ya prácticamente está terminando todo y es muy difícil porque dentro de los inconvenientes que he encontrado es que pasa de un dermatólogo a otro o de un médico a otro, el paciente en otra historia, no sabe dónde está parado, le han hecho vaciloscopia, otras veces no, y eso pues dificulta mucho saber si está mejorando, si no está mejorando, si es una lepra resistente. Una de las recomendaciones pues que me gustaría es que en el momento en que encuentren este paciente con lepra nos lo envíen, no para que nosotros hagamos el diagnóstico, pero sí por lo menos para llevar un registro pues más objetivo un poco del paciente. Sí, claro, de hecho, y les adelanto a los participantes, la idea de este ciclo de conferencias es que después de terminar este ciclo de conferencias, la idea es reunirnos Dirección Territorial de Salud consideran para precisamente tratar de tener muy bien detectados los pacientes y poder ir orientándolos de acuerdo a sus EAPBs o EPS, cuál es el dermatólogo que los va a ver y nosotros poder ir haciendo un seguimiento así como estamos haciendo con los pacientes con tuberculosis en el Comité de Tuberculosis de Caldas. Yo creo que eso de pronto nos va a facilitar un poquito eso, especialmente a ustedes el trabajo poderles dirigir a los pacientes y que no les llegue al final del tratamiento cuando pues, no se pudo hacer un seguimiento. Me dejan una última pregunta que además me aterró. Yo la verdad no conocía mucho sobre el espectro gigantesco de lesiones que puede producir en los ojos. La recomendación entonces es que todo paciente que hagamos un diagnóstico de lepra debe ir a oftalmología sí o sí, siempre, y ojalá un seguimiento después del tratamiento, ¿no? Sí, siempre debe ser visto por oftalmología también. Sí, de Porque, hecho podemos decir que esas son las dos especialidades básicas que las debe ver, dermato y oftalmo. sí, claro, porque hay que mirar un estado basal y también sería muy bueno que también lo viese el otorrino, porque recordemos que puede haber perforación septal, compromiso del paladar blando, de úvula, de lengua, de laringe, compromiso a nivel de cuerdas vocales. Entonces, básicamente, pues por lo menos que oftalmología y otorrino también pues valoren estos pacientes y también para mirar qué estado basal tienen. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, no sé si de pronto tienen alguna otra pregunta, alguien de pronto quiera comentar alguna cosa o tienen alguna otra pregunta por ahí. Muy importante, pues, mientras crean la pregunta, el uso de la lubricación de ojos con gotas o lágrimas, pues, artificiales. Lo otro es que el paciente, si es posible, duerma con gafas, porque el paciente, pues, dormido puede generar trauma, puede generar rascado, como, pues, de estas gafas que uno usa normalmente como para protección, de elemento de protección personal, puede ser muy buena, por ejemplo y enseñarle al paciente que parpadee varias veces al día pues de forma voluntaria para mejorar la lubricación también ocular, para fortalecer los músculos orbiculares y enseñarle que no se puede pues rascar los ojos. Listo, perfecto. Yo no veo más comentarios aquí en el chat. Le recuerdo, porfa, a todos los asistentes que alcanzamos a tener un pico de 97 asistentes. Realmente ha sido una de las
sesiones de Gram más masivas que hemos tenido. Le recuerdo a los asistentes que por favor nos colaboren con el chat. En el chat pusimos el link para que nosotros podamos tener un registro de quienes se conectaron a la charla y además por vía de correo les podamos enviar el link de YouTube para que ustedes puedan tener esta conferencia y además para enviarles la invitación y el link para la siguiente sesión que va a ser dentro de 8 días sobre el tema de diagnóstico. Diagnóstico, ruta y seguimiento de la discapacidad. Listo. De hecho, ahí estamos pues ya preparando eso. Doctora Eliana va a estarla molestando esta semana para que montemos eso. Claro. Es un gusto tener, la verdad que es la primera actividad que hacemos conjunta, veo que fue un rotundo éxito. Le agradezco muchísimo a usted por la atención y a todos ustedes por la participación. Pues muchísimas gracias y pues la invitación es a que tengamos presente también la lepra y que se unan a las otras charlas porque es muy importante cómo nos van a mostrar pues, desde la parte de la territorial ustedes cuáles son los municipios de Caldas que sean donde están los reportes de lepra que nos dicen, ve, puede haber lepra. Incluso nosotros a nivel de la escuela de dermatología hemos tenido un paciente con lepra de Pereira, pues porque fue un colega que lo compartió para mirar qué otras cosas se le hacían, pero uno dice, bueno, Pereira, el paciente, ¿cómo así? Y vemos cómo pues, el paciente puede haber vivido en Pereira, pero lo que vimos hoy fue que pueden tener hasta 20 años de incubación de esta patología.